Euron, ese país olvidado. Y eso que las primaveras árabes empezaron en Túnez por un tipo que en un mercado pues se inmoló a sí mismo. Y a partir de ese punto concreto se abrió el melón de la situación para el ámbito de prácticamente todo Oriente Medio, ¿no? Con sus dificultades. E incluso en la psique, en ese periodo de 2010-2011, que culminó en parte con la primavera árabe de Túnez, también de Libia, de Egipto, intentos en Jordania, Marruecos, también en Siria, por supuesto, que derivó en guerra civil. También está la situación de la reivindicación también de la primavera en Rusia, en donde en 2011-2012 hubo grandes protestas, quiero decir, contra el régimen tiránico de Vladimir Vladimirovich Putin. Y ese momento fue el que vio más débil su régimen y la posibilidad de una revuelta democrática, lo último que quería, porque la democracia para Occidente está muy bien, pero dentro de Rusia pues como que no tiene lugar y habían tenido, a pesar de ser heredero directo, como se habla en La Rusia de Putin, de Ruslan Hasbulatov, un libro de cabecera para un servidor, por su importancia y su transparencia y por ser quien es Ruslan Hasbulatov en la historia de Rusia. En esa circunstancia tenemos la realidad en donde, temiendo que le pudieran también a él quitar de en medio políticamente, pues se endureció el régimen y estableció una clara situación para la Federación Rusa y las políticas internas, que culminó el día 24 de febrero de 2022 en la invasión imperialista sobre Ucrania. Pero bueno, estamos hablando de Túnez. Túnez, este país mediterráneo que otrora fue tensión entre el ámbito francés e italiano, tiene esa ascendencia respecto a Francia, pero en la Segunda Guerra Mundial Italia quiso hacer parte, sobre todo desde su feudo en Libia. Paradojas tiene la vida, paradojas porque la Regia Marina y el ejército italiano y el ámbito de alemán, la Wehrmacht, como ayudante en el Afrika Corps, eh, querían la búsqueda, como la Operación Barbarroja lo hizo por el norte, a través de Ucrania y Rostov del Don, en dirección a los pozos de Bakú, en el ámbito del sur, a través de Egipto, querían tomar el camino hacia Oriente Medio como pozos de ambición para suministrar el oro negro líquido para la savia del ejército alemán, sin saber que estaban nadando en barriles y barriles de petróleo en el estado libio controlado por los italianos. Si hubieran podido sacar ese petróleo, la Wehrmacht habría sido la bomba en todos los sentidos en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Pero ciertamente este contrafactual no es motivo de este vídeo y tal vez alguien lo haya escrito en alguna novela o tal vez no. Estamos hablando de Túnez. El Túnez después del dictador. Ese dictador bonachón que había, pero que a fin de cuentas era un dictador, como muchos, porque digamos que como decía el decano de mi facultad cuando yo estudiaba, el señor Mata, eh, alguien que es majo y simpático tiene poder dos veces. Primero, por el poder que tiene por ser quien es, y segundo, por ser campechano. Porque la gente dice, tiene poder, pero además es campechano, qué gente más maja. Por lo tanto, en la valoración, el poder blando es distinto. Y eso era lo que tenía Túnez. Pero hacia adentro, pues tenía sus disfunciones, sus fallas, sus dificultades. Y por eso quisieron cambiar la circunstancia, porque querían libertad, querían democracia, querían avanzar en derechos sociales y en economía. Y por lo tanto, en 2010-2011 fue cuando trataron de quitarlo. Y en principio, el único caso plenamente exitoso había sido Túnez a la hora de establecer un sistema democrático en el norte de África, mal que bien,
no llegaba a los estándares de Israel, pero bueno, pues más o menos trataba de hacer su camino. Hasta que pues, el actual presidente pues, llegó un momento en el que dijo, las circunstancias son complicadas, porque bueno, pues cuando uno trata de establecer un sistema democrático y no tiene costumbre acendrada, como por ejemplo los Estados Unidos tienen ya una historia de siglos, desde la Constitución de 1887 y de la independencia 13 años antes, en 1776. Mm, Por lo tanto, ciertamente tenemos esas situaciones en donde, bueno, hace poquito que están estableciendo esa relación con fondo y forma, con el modelo democrático, y dijo, bueno, necesito un periodo de excepción de X tiempo, en cuando, bueno, luego ya habremos unas elecciones al Parlamento y ya estableceremos el marco general. Porque claro, a estos sistemas pues la debilidad les infunde el hecho de bueno pues tener problemas respecto a el coronavirus, la guerra y echar la culpa a quien no está capacitado por el propio sistema y por la trayectoria y bueno pues que ahora ya sí se puede criticar y se pueden decir cosas, hay libertad de prensa y todo esto, pues al final se tiende esa tentación de bueno pues no, pero solo un poquito, no para mucho, pero vamos a hacer una situación excepcional y yo me lo guiso un poquito, pero es una situación excepcional, Como en principio, como estaba conceptualizado el tema de los dictadores en la República Romana, que era, bueno, durante un año le damos plenos poderes a un tipo, a un cónsul, y luego lo devuelve y ya está. Que era en principio lo que había antes de Julio César. Julio César fue probablemente el primero que estableció ese elemento de encadenar periodos dictatoriales consecutivos, lo cual ciertamente hace que su figura a veces se considere como el primer César, Julio César como el primer César, lo cual es paradójico, es una imposibilidad tautológica, porque digamos que es un nexo de unión entre el final de la República y el inicio del Imperio. Por lo tanto, ciertamente es una figura interesante. ¿A qué derivada quiere llevar Túnez? Pues la reacción ha sido, digamos que el día 15 de diciembre del año 2022, hace reciente, hace poco, se habían conceptualizado esas elecciones eh, en donde pues en principio iban a votar para un nuevo parlamento. Eh, y hasta tal punto había un deseo de no seguir los pasos de lo que había establecido el presidente, que cuando escuché la noticia de que había habido un 8%, mm, pensé, bueno, pues ha habido un 8% de abstención. Entonces, bueno, bien, la gente ha ido, lo cual ciertamente es interesante. No, pero continuó la frase y dijo un 8% de participación. Un 8% de participación en unas elecciones al Parlamento. En un país que ha habido elecciones recientemente y que han participado más porcentaje. Dices, hombre, parece que en el abstencionismo han concurrido muchos factores, pero sobre todo también los que le están diciendo claramente al presidente, usted se está equivocando bastante. Con lo cual, aquí hay que poner las cosas en orden, hay que poner las cosas con calma y con tranquilidad, pero el camino que usted está haciendo no es el correcto. No sabemos si el mensaje habrá sido escuchado porque, como decíamos en el título, una antigua parlamentaria de eh, Enagda denuncia que las autoridades le prohíben salir de Túnez. Y esta es una noticia que quedó un poco oscurecida por las circunstancias de aquel momento, a finales de este año pasado, 2022. Y decíamos, un antiguo parlamentario del partido islamista tunecino Ennahda ha denunciado que las autoridades le han impedido embarcar en un vuelo a Bruselas, sin que por el momento haya trascendido los motivos de la decisión. Se me ha prohibido viajar y se me ha pedido que comparezca ante un tribunal de primera instancia de Túnez, ha dicho la exparlamentaria Rabeb Ben Latayev.
En un breve comunicado en su cuenta de red social Facebook, donde ha agregado el hashtag abajo con el golpe, es decir, el golpe del presidente Kais Saied. Ennahda, fuerza dominante en el Parlamento, suspendido, porque es importante, hubo un momento en el que suspendió el Parlamento, en julio de 2021, por el actual presidente Kais Saied, se ha mostrado muy crítico con el mandatario por las medidas excepcionales anunciadas desde dicha fecha, cuando se arrogó todas las competencias al disolver también el gobierno. Desde entonces, varios altos cargos del partido han sido detenidos o interrogados en diversos casos por corrupción e incluso el envío de yihadistas a Siria. Entre ellos figura el líder del partido Rashid Ghannouchi y el vicepresidente de la formación y ex primer ministro Ali Lareyev. El país celebró el pasado mes de diciembre unas legislativas marcadas por una participación en mínimos históricos, como decíamos, por debajo del 9%, un 8 y pico por ciento, tras el boicot de la oposición, que también llamó a la no participación en el referéndum constitucional del pasado mes de julio, que da más poderes a la presidencia y arrebata influencia al Parlamento. Lo cual ciertamente es complicado, porque cuando uno mira la geopolítica del Mediterráneo, evidentemente la Unión Europea debería de focalizarse en los 5 países de la zona norte, aunque no solo, también en la zona del Sahel es importante, a la hora de estabilizar la relación con el llamada África Negra, que estaría más por debajo del Sahel. Que Sahel viene a ser costa, bueno, resulta curioso, pero bueno, estamos en esa circunstancia en la que Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto sería la atención principal en el balcón sur del Mediterráneo, y evidentemente la clave sería poder establecer una democracia en Túnez establecida por los propios ciudadanos, por su propia voluntad, y por lo tanto digamos que hay que tener una geopolítica útil a los intereses de la Unión Europea. Y por eso es importante la clave de bóveda de Túnez, porque sabemos lo que ha pasado en Libia, con las dificultades de los grupos de milicias y el gobierno de acuerdo nacional, el respaldo de la ONU, y las instituciones internacionales y la llegada de... cuando siempre hay dificultades, hay debilidades, siempre vienen partes internacionales a apoyar, pero a apoyar lo que ya estaba establecido. Si las divisiones ya estaban establecidas por dentro, pues evidentemente vendrá Turquía, luego Arabia Saudí, Qatar, Emiratos y muchos otros países a la hora de establecer el apoyo a unos, a otros, a la tercera facción. Lo mismo puede llegar a pasar en Túnez, porque como decimos, en Libia la dificultad es máxima a la hora de establecer no ya una democracia, sino un único país como marca de prosperidad para el país antes de la Yamahiria Libia de Gaddafi, pero después de la caída del tirano, del dictador, lo mismo que en Egipto se intentó una democracia, la coparon los hermanos musulmanes y al-Sisi dijo no, no puede ser. Y por lo tanto se dio un autogolpe y bueno, pues no es un autogolpe, sino, digamos que recondujo la situación a una situación parecida a lo que antes era con Hosni Mubarak, con un Mubarak más joven llamado Al-Sisi. Por supuesto en Argelia la cosa está como antes y en Marruecos pues para variar pues no hay cambios con la dinastía reinante, y por lo tanto el único elemento que podía cambiar era Túnez, y por eso hay que poner el foco en este país a la hora de tratar de promover los valores europeos, el legado republicano francés, ¿por qué no decirlo? Que es lo que proyectaban, no la realidad de los hechos, sino lo que proyectaban, decir, liberté, égalité, fraternité, los valores del imperio francés para el mundo a finales del siglo XIX y el XX, la idea de la expansión de los valores republicanos y revolucionarios.
Mucha palabrería sí, luego quedó en agua de borrajas, como en aquella reunión de los años 50 en donde iban a tener la perspectiva futura de los países africanos, en donde ninguna persona africana estaba invitada. Sí, fantástico, bien. Y ahí tenemos los referéndums que se establecieron en 1957 respecto a la nueva constitución eh, de Francia. Y aquel que dijera no, implícitamente estaba diciendo sí a la independencia, que es al fin y al cabo lo que sucedió. Lo cual lleva reflexiones curiosas y sorprendentes, porque uno puede pensar, yo no quiero esta constitución porque no me gusta, quiero otra, y quiero en parte también seguir siendo parte de Francia. Por lo cual, en teoría, tendría que haber sido dos referéndums, pero hicieron uno, y si te niegas, estás diciendo que te quieres marchar, porque la única forma de estar aquí es como yo diga. Ese es el problema de los autoritarismos, el establecer una única forma de establecer la relación con el poder. Y por lo tanto, resultaría interesante esa situación de reconocimiento de la alteridad. Los tunecinos son plurales, hay pluralismo y por lo tanto debería de establecerse pues dentro de esa idea común de lo que debe de ser Túnez, pues luego habitáculos para que haya lucha partidista, de que unos tal vez quieran una situación respecto a la sanidad, la educación, las infraestructuras, el tema energético, bueno, transportes, y seguro que tendrán una opinión sobre el turismo, un país como Túnez que históricamente ha tenido mucha importancia el turismo, e incluso también, ¿por qué no?, en la participación en las artes, como por ejemplo fue el escenario del rodaje de buena parte de Star Wars, ¿no? Sobre todo de la trilogía original, como todo el mundo conoce. Y por lo tanto, ciertamente, la situación amerita un respeto a los tunecinos, una situación en la que eh, haya la posibilidad de plantear alternativas, de que las situaciones excepcionales se queden fuera del juego democrático y por lo tanto eh, con el ejemplo de esta persona a la que le limitan sus derechos civiles y políticos, mm, debe de representar a la situación del propio país en tanto en cuanto merece una situación de prosperidad, de democracia, de libertad, que en principio era el legado que había dejado en por lo menos Túnez las primaveras árabes. Por lo tanto, no dejemos que caiga esta forma de éxito en el saco roto de la historia. Por lo tanto, pido a quien pueda hacer algo que revierta esta situación complicada y vuelva a poner a Túnez en la senda de la mayor interacción con la ribera norte del Mediterráneo y en una esfera de coprosperidad para euroafricanos en el diálogo mediterráneo. Y sin más, es que ricasco a Bat Betty Gelpe.